Por ejemplo. Porque muchos actores de la oposición, cuando se dieron estas críticas en ese Consejo de Ministros, dijeron, bueno, ¿por qué el Frente Amplio no hace la reforma de vuelta? Si tienen los votos para hacerlo. Mire, Porque se critica lo que se hizo en aquel momento, dicen los que impulsaron la reforma, pero el Frente Amplio tiene los elementos para cambiarlo y no lo ha cambiado. Es decir, tan mala no será. A ver, muchas veces no es tan malo. Yo pongo un ejemplo. La ley 16.703 estableció en su artículo 1 que la gente que estaba comprendida en ella eran los afiliados al BPS, pero que todos los demás subsistemas tenían que hacer reforma en un determinado plazo, que no se hizo en ese plazo, pero que se está haciendo. Ha habido reforma de la caja policial, ha habido reforma de los profesionales, de los bancarios, de la caja notarial, está en discusión la caja militar. ¿En cuál de alguna de estas se introdujo el sistema de capitalización individual? En ninguna, en ninguna. Si en sectores que tuvieron en algún momento de la historia el potencial económico, porque esa es la razón principal, para tener una caja y un sistema propio, si además son los profesionales, o sea, la academia del Uruguay, los bancarios que están en el negocio financiero y saben un rato de esto, o los escribanos, no quisieron entrar en este sistema. ¿Era tan bueno? Pero entonces, ¿o fueron distraídos? Yo creo que hoy el sistema muy claramente lo que buscó fue reducir los costos. Se dice, por ejemplo, que este problema de los cincuentones es una interpretación del BPS de cómo aplica la fórmula de cálculo, no voy a complicar, pero el artículo 27 de la ley 1673. Eso se estableció en el año 95-96 y se sigue aplicando de la misma manera desde ese momento. Ha habido recursos administrativos contra cómo aplicamos esto que han ido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dicho que el cálculo como lo hace el BPS es correcto. No hay ningún error de interpretación por parte del BPS y he escuchado a gente que, por ejemplo, era ministra de Trabajo, a la doctora Analía Piñeyruda, decir el BPS interpreta mal. Bueno, ella era ministra de Trabajo en la década del 90 cuando esto se implementó. Entonces, no se trata de cuestionar. Por otra parte, cuando el sistema es mixto, hay una pata que paga el sistema solidario del BPS y otra la AFAP. Si las AFAP hubiesen cobrado menos comisión desde el inicio del sistema, o si hubiesen obtenido mejor rentabilidad, o si en el año 2012 el Banco Central del Uruguay no hubiese cambiado la tasa técnica, hoy el resultado del sistema mixto sería otro, porque incorporaría más al retiro de la persona la pata que paga el sistema de capitalización. También escuchamos decir al presidente del Banco de Seguro del Estado que el Banco de Seguro tiene un problema con pagar las rentas. También es cierto que los defensores de la reforma y del sistema mixto sostienen que en aquel momento, si no se hacía la reforma, colapsaba, ¿no? Digamos, está bien, pero estaba señalando el déficit que tenía en aquel momento, de 3 puntos y largos del PBI. Yo coincido con que había que hacer reforma. La pregunta es si era esta la reforma. ¿Qué van a hacer con el tema de las certificaciones médicas? Que ha generado, digamos, hubo un cambio allí y esto ha generado un problema grave para el BPS, quizás inesperado, porque hay médicos que están certificando de manera trucha, por llamarlo de alguna manera. A ver, en esto me gusta contar cómo empezó, cómo se certificaba antes que se certificaba con médicos del BPS. No, a ver. No, eso es mito. Te voy a decir cómo se certificaba en todo el interior del país. Sí. El trabajador iba a su médico, el médico llenaba en una receta cuál era el reposo que requería, el tiempo que no iba a trabajar. El trabajador con esa receta compraba un timbre profesional, se lo pegaba, iba al hospital público de ACE, ahí le sellaban todo eso la boleta. Enfermo. Sí, ese era el trámite. Sí. Con esa boleta iba al Banco de Previsión Social, lo presentaba y arrancaba el trámite del subsidio por enfermedad. Si el periodo de reposo que no podía ir a trabajar era menor a 30 días, directamente en la sucursal o agencia del BPS se ingresaba al sistema informático los datos y se le liquidaba la prestación. Si era mayor de 30 días, venía revisión a Montevideo, donde médicos miraban la historia, veían si aquello era razonable y adjudicaban. Por lo tanto, para el interior del país lo que hubo fue fundamentalmente una simplificación para el trabajador. Ya no tiene que ir a todos esos lados, ahora se hace automáticamente a través de quien lo atiende, igual que antes, porque lo que convalidaba la ausencia era un certificado manuscrito. Ahora eso lo pasan informáticamente.
En Montevideo era igual, con la diferencia que tenían que venir al BPS. Casi todas eran retrocertificaciones, tenían que venir al BPS a que los viera un médico del Banco de Previsión Social. También me gusta decir que alguien me traiga algún médico certificador, que si el médico tratante decía, esta persona para mejorar precisa 20 días, un médico certificador, ¿por qué se dispararon las está bien, pero a ver, yo quiero situar porque, como te decía, hay mucho mito. Parece que el BPS en algún momento tuvo médicos certificadores como para mandar a la casa de todos los trabajadores del país enfermos. Está bien, no, pero antes, nunca los tuvo. Pero antes lo controlaban los médicos del BPS y hoy no. No, en el interior no. No, bueno, pero en Montevideo pasaba por el médico certificador e insisto, tráigame un médico certificador que si el tratante dijo para mejorar precisa 20 días, dice no, vos en 5 anda a laburar. ¿Y qué pasó? Eso tampoco existe. Entonces, primero situar que cuando uno toma un cúmulo de medidas para que una prestación que cubre una contingencia mejore en su cobertura, lo lógico es que mejore. Si no, no está tomando las medidas adecuadas. Desde el 2010 en adelante, el sistema, que tuvo un plan piloto de un año, en el 2009, lo que estableció fue un cambio importante para Montevideo. El trabajador ya no tenía que venir más al BPS a ver al médico, en el interior tenía que ir al BPS a dejar el papel, claro está. Sí. Y el cambio importante que simplificó mucho para el trabajador, cuando uno tiene más facilidad de acceso a un derecho, lo ejerce más, se mejoró lo que tiene que ver con el monto que pagaba, porque el BPS pagaba hasta el tope máximo, eran 3 bases de prestaciones, 9.000 pesos de ahora. Ese monto se elevó gradualmente a 8, ahora son 25.000 pesos, y se tomaron toda otra serie de medidas que tenían que ver con la mejora en todo el proceso de tramitación. ¿Qué pasó? ¿Qué creció? ¿Estamos disparados con respecto al mundo? No. Los índices... ¿Pero por qué creció? ¿Cuál es la explicación que encuentra el BPS? Hay un cúmulo de factores que explican esto. Hemos estado en contacto con el Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico reconoce que puede haber certificaciones que no son correctas. Yo lo que hago referencias es a que, primero, lo que llaman la certificación de complacencia, bueno, no es por este sistema, porque el médico tratante siempre determinó cuánto tenía que reposar el trabajador, y si existían, también existían antes. Claro, pero no es lo mismo que esa certificación después vaya a ser controlada por un colega a que no sea controlada. No, que se usara menos el subsidio por enfermedad del BPS es otro tema. También está demostrado a nivel mundial que cuando hay mucha oferta de empleo, cuando la situación del salario mejora, cuando hay buenas condiciones, la tendencia es a usar más, a ejercer más estos derechos. Cuando empeora la situación, la percepción del riesgo de pérdida de puesto de trabajo con escasa oferta laboral... ¿Usted cree que esa puede ser una aplicación? Sí, sin lugar a dudas. Que tiene más que ver con lo sociológico que con la actuación del médico. Pero, a ver, hay cosas de la actuación del médico, si lo reconoce el sindicato médico, no lo voy a decir yo, es absolutamente claro. Lo que quiero decir que, en realidad, esos factores también estaban antes. Bien. ¿Y cuánto, no son nuevos. ¿Y este aumento en los costos es preocupante para el EPS? Porque ha habido un aumento importante. Por ejemplo, la directora en representación de los empresarios, Domínguez, ha llamado la atención sobre este tema más de una vez. Está bien, lo que dice la directora es su visión como representante de... Es una exageración absoluta. El BPS gastó 200 millones de dólares en subsidios por enfermedad en el año 2015. Ella sostiene que se podrían ahorrar 100 millones. Bueno, eso es sostener que la mitad de los trabajadores y la mitad de los médicos del Uruguay son unos mentirosos. Yo no creo en eso. Sí, que existe, porque reitero, si lo reconoce el propio sindicato médico, yo no soy quien para decirlo, ellos son el nucleamiento de profesionales y en eso estamos trabajando. Yo creo que hay cosas acá que hay que generar cultura, porque no hay cultura, porque es de vivo faltar de repente, y yo creo que es perjudicial, lo he dicho en algunas oportunidades. En realidad, si acá precisás 4 personas para sacar el programa al aire, y falta uno, entre los otros 3 lo tienen que sacar igual y se reparten el trabajo. Entonces no es de vivo, es hasta de mal compañero. Pero yo no creo, sinceramente, y nadie ha demostrado lo contrario, que sean volúmenes como los que se sostiene, que son de la mitad o más de lo que significa las erogaciones por subsidio por enfermedad. Otra cosa también que es importante agregar es el ausentismo de corto plazo. Faltar un día, faltar 2, faltar 3. Sí. Cuando hay mejores situación de salario y de trabajo, faltar un día, bueno, hasta lo pierden.
Claro. Pide un certificado médico para justificar ante el empleador la ausencia, pero no le paga a nadie. El BPS tampoco paga los 3 primeros días. Claro. ¿Está bien? Pero aumentaron la cantidad de certificaciones de 3 días. Y sin embargo el BPS no las paga.